aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Canta te amo al Señor. Canta te amo al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Hoy vamos a ver algunos requisitos importantes para entender la palabra de nuestro Dios. La lectura y el estudio de la Biblia en algunas ocasiones nos va a resultar interesante. A veces nos va a resultar comprensible y emocionante, pero aún la práctica se va a hacer presente en nuestra vida personal. Así que podemos más bien sacarle mucho provecho a la lectura de la Biblia. Por sí sola, ella nos va a bendecir, porque nos va a ayudar a conocer mejor a Dios, a amarle con todas las fuerzas de nuestro corazón. Al final de cuentas, la Biblia nos va a ayudar también para que tengamos una relación correcta con nuestro Señor. Por esa razón, vamos a ver algunos requisitos. El primero de ellos es: tenga confianza en las Escrituras por lo que son. Así lo dice 2 de Timoteo 3:16 que leímos hace un rato. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y leemos en 2 de Pedro 1:20 y 21, y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la Biblia
es inspirada por Dios desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esa inspiración nos va a ayudar a entender mejor el plan de Dios para nuestra vida. Nos va a ayudar a entender mejor esa relación que debemos de mantener viva todos los días de nuestra existencia. No debemos de tenerle miedo a leer la Escritura, aun aquellos pasajes un tanto difíciles no nos deben de asustar. Cada uno de ellos, comparado el uno con el otro, nos ayuda a entender mejor el plan de Dios para nuestra vida. Por eso debemos de tener confianza en que las Escrituras son inspiradas por Dios. No es un libro cualquiera, es un libro muy importante. Y como dijimos en otras ocasiones, es un libro que llama poderosamente la atención por haber sido traducido a todos los idiomas y dialectos del mundo y supera cualquier edición de otros libros que se hayan escritos. Este libro fue escrito para nuestro bien, para aquellos que creemos en el Señor. Dice este pasaje de Timoteo 3, 16 y 17, dice que es útil. Por la inspiración es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos según la justicia de Dios. Porque Dios quiere que, como seres humanos, creyentes en Jesucristo, seamos maduros y que estemos capacitados para hacer buenas obras y ayudar a los demás. La segunda cosa que vamos a ver en estos requisitos es que cuando leamos la palabra de Dios, dependamos totalmente del Espíritu Santo. Dice Juan 14, 25 y 26, estas cosas os he hablado mientras todavía estoy con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Usted sabe que el Nuevo Testamento, sobre todo los primeros 4 libros, nos ayudan a entender para qué vino Jesús. Y usted sabe que los 4 evangelios que relatan la historia de Jesús hablan mucho de esas enseñanzas que causaron sorpresa desde los religiosos del tiempo de Jesús que vivían cerca del templo y que el mismo Señor Jesús, siendo niño, se sorprendían por la manera como hablaba. Y después, cuando el Señor Jesús cumplía con su ministerio, cada palabra, cada pensamiento tenía una enseñanza directa que los discípulos tenían que entender. Pero Él ha prometido, uno, que se tiene que ir, y prometió a los discípulos que aunque Él se tuviera que ir, el Padre enviaría a alguien en su lugar precisamente para enseñar todas las cosas que Jesús había enseñado. Por eso cuando leemos la palabra de Dios debemos orar antes y pedirle a Dios que nos dirija,
que su Espíritu Santo nos dirija en nuestros pensamientos mientras estudiamos y escudriñamos este sagrado libro. Cuando lo hacemos así, el Espíritu Santo nos orientará para que no aprendamos otra cosa que no sea la que el Señor Jesús nos enseñó. Todos esos pensamientos maravillosos que el Señor Jesús hablara a sus discípulos, como aquel famoso sermón de la montaña, que a sus discípulos les sorprendió sus maravillas que Él expresaba. Hoy nosotros podemos leerlo y darnos cuenta qué maravillas y qué pensamientos tan llenos de sabiduría y de poder el Señor quiso revelarnos. Y así podemos ir no solamente en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, sino también podemos ir a las cartas que el apóstol Pablo escribió, a las cartas que Juan escribió, a las cartas que el apóstol Pedro escribió, y cuánta enseñanza especial hay en ella. Aún el libro de Apocalipsis, que para muchos es un libro difícil de entender. Cuando le pedimos a Dios ayuda, el Espíritu Santo nos enseña que el libro de Apocalipsis no tiene cosas enredadas, que todo el contexto habla de sostén, de creer en Él, de esperar en Él aún en las cosas difíciles que al mundo llegará. Como lo que vemos en nuestros días, tanta y tanta cosa que nos están ocurriendo a nuestro alrededor, pero confiamos en que Dios sabe todo, que Dios conoce todo, y cada cosa que Él permite es bajo un plan especial para nuestra vida. Y la otra cosa que vamos a ver cuando escudriñamos la palabra de Dios, estemos dispuestos a someternos a la autoridad de Dios. Al final de cuentas, la Biblia revela la autoridad de Dios. No solamente su voluntad, sino su autoridad. Todo lo que en ella se escribe, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted puede verlo, esa autoridad de Dios, para decirnos que Él es el Creador, para decirnos que Él es soberano, para decirnos que Él conoce todo, que todo está bajo su control. Y cada libro, con un propósito especial, nos ayuda a que Dios nos revele su voluntad. Por eso dice Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que el apóstol Pablo enseña que de veras hay cosas verdaderas, honorables, justas, puras, amables, que podemos nosotros practicar. Y esta nos va a ser revelada por la palabra de Dios. Porque lo honorable, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo de virtud, lo que merece alabanza, eso no viene de nosotros. Eso no viene de los seres humanos. Porque por más que nos propongamos, siempre tendemos hacia lo malo. Siempre tendemos hacia lo equivocado.
Así que necesitamos una ayuda especial y esa ayuda viene de Dios. Así que queremos saber cuál es eso honorable, cuál es eso justo. Vamos a la palabra, descubrámosla, llenémonos de ella, que esos pensamientos de Dios invadan nuestro ser para que tengamos palabras para ayudar. En este tiempo, cuando hay sufrimiento, el consejo, la palabra amable, cae muy bien. Y qué mejor que los hijos de Dios tengan esas palabras para ayudar a las personas a buscar en Dios la respuesta a todos sus problemas. Gracias damos a Dios entonces por su palabra, porque es inspirada, porque hay una relación especial de ella con el Espíritu Santo, porque en ella se nos revela la autoridad de Dios a la cual nos podemos someter. Y termino diciendo que el estudio, la lectura de las Sagradas Escrituras puede convertirse en una empresa de gozo y de plena satisfacción. Hay muchos relatos en la Biblia de carácter sobrenatural, pero de mucha inspiración. Ciertamente hay pasajes que las personas no las resisten, como cuando hablamos de que solamente el Señor Jesús puede salvar nuestros pecados. Eso no lo pueden resistir. Tienen que buscar que hay otras maneras de salvarnos. Pero el apóstol Pablo fue muy directo cuando dijo que en ningún otro nombre hay salvación. Y por supuesto, como dijimos en otras ocasiones, si tú rechazas a la palabra como palabra de Dios, Dios te rechazará a ti. Que Dios nos ayude. Estamos en momentos difíciles, pero qué mejor que acudir a este bendito libro y sacar toda esa enseñanza para nuestra vida. Que Dios nos ayude. Oremos. Dios y Padre, muchas gracias te damos porque nos revelas cosas en tu palabra, cosas especiales. Hay muchas historias de veras de inspiración. Hay otras historias tristes, como cuando el hombre te rechaza a ti como el Dios soberano y creador del universo, y en su afán de seguir su propia vida, seguir su propio rumbo, fracasa y todo le sale mal. Ayúdanos, Señor, para que esto no nos ocurra. Y también ayúdanos para poder enseñar a otros que en Cristo Jesús hay esperanza, que en Cristo Jesús hay respuesta, que en Cristo Jesús hay salvación. Y todo aquel que se sienta atribulado y cansado de la vida y de todas las cosas que le han salido mal, que acudan a Jesús como el único Salvador, y creyendo en Él pueda ser salvo. Señor, te seguimos pidiendo por los enfermos, por los que están en los hospitales y clínicas de la ciudad. Aún te pedimos por los médicos y enfermeras que trabajan en los distintos hospitales. Dales fuerza, dales sabiduría y ayúdanos también a nosotros como hijos tuyos, porque todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Su voluntad da gozo a la vida, es fuente de la bendición. Si llega a
tan temida, Él es quien da paz al corazón. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo